Capítulo 3. Cortar y acuchillar. Los aventureros habían dejado el pueblo al amanecer. Ellos querían encontrar el nido tan pronto como sea posible, pero la noche le pertenecía a los goblins. Es cierto que la oscuridad blanca reinaba tanto de día como de noche, pero no había una razón para otorgar ventaja a sus oponentes. No hubo ninguna objeción a abandonar la ciudad en el momento en que las escalas entre seguridad y peligro estuvieron más equilibradas. No había objeciones como tal, de todos modos. Es tan frío. La alta arquera elfa se quejó, sus largas orejas temblaban mientras caminaba a través de los montones de nieve. Ella estaba acostumbrada a la vida en pie, pero su primera vez en una montaña nevada era todavía algo sorprendente. Una cuerda ataba a todos los miembros del grupo juntos. Escalar el pico no iba a ser fácil. La mullida blanca nieve que cubría el suelo era profunda y fría, y si alguien tenía mala suerte, sus pies podrían encontrar un lugar donde no hubiera más que nieve dispersa. Había sitios con afiladas rocas, donde un mal paso podía costar la vida. HRGH. HMM. Esto es bastante. ¿Estás bien? Oh, pero por supuesto. El sacerdote lagarto, quien provenía del sur, se volvía más lento a medida que se enfriaba. Él asintió a la sacerdotisa, quien lo miraba con preocupación, y enroscó su cola. El enano chamán cogió su mano. Aguanta un poco más. Estoy usando viento de cola para mantener a la ventisca lejos de nosotros. Podría ser peor. HMM. Estoy agradecido, el sacerdote lagarto asintió. Milord Goblin Slayer, ¿cómo se ve por delante? Sin problemas. Eso es tranquilizador. Goblin Slayer estaba caminando un poco por delante de sus 4 compañeros. Miró hacia la cima de la montaña, comparando su posición con el mapa en su mano. Ya casi estamos allí. Sea como fuese, la escena ante ellos era poco inspiradora. Un agujero oscuro estropeaba el paisaje blanco de la montaña. Los residuos se apilaban afuera de la entrada. Ciertamente era el lugar que los monstruos llamarían hogar. Todos estaban agradecidos por el hechizo viento de cola del enano chamán, que contó con la ayuda de las hadas del viento para mantener alejada a la ventisca. Pero... necesitamos calentarnos, dijo el enano. Oye, corta barbas. ¿Está bien si prendo fuego? Por favor. Estoy en eso. Con la habilidad de un enano, sacó unas ramas secas y golpeó un pedernal. ¿Dónde las encontraste? Dijo la sacerdotisa. Debajo de la nieve, y luego un poco más abajo. Harías bien en recordar eso. Ellos se refugiaron en una pequeña cueva que excavaron en la nieve para que los goblins no vieran su fuego. El cielo, cargado de nubes, todavía estaba ligeramente oscuro. El sol era débil y bajo. La puesta de sol está cerca. Cuando nuestros cuerpos hayan entrado en calor, entraremos. Goblin Slayer aflojó las correas de su armadura y dejó su bolsa. La sacerdotisa lo miró con sorpresa. Ella nunca había visto que él remueva su armadura así antes. ¿Estás seguro de que está bien hacer eso? Si no paso al menos unos minutos de esta manera, mi cuerpo nunca se relajará. Él se quitó sus guantes, apretando mecánicamente sus manos ásperas pero sin curtir. Debes frotarte los brazos y las piernas, dijo él. Si se envenenan con las hadas de hielo, pueden pudrirse y caerse. Gruñó la alta arquera elfa. Ella sabía tanto de las hadas como cualquiera de ellos, y tal vez eso hizo que el pensamiento sea peor para ella. Frunciendo el ceño, comenzó a pasar sus dedos por sus extremidades. Tus pies, también. No lo olvides. Correcto. La sacerdotisa se quitó sus botas y sus calcetines y comenzó a frotarse sus dedos pálidos y delgados. Sus calcetines la sorprendieron. Estos estaban empapados y bastante pesados. Tal vez era una mezcla de sudor y nieve derretida. Sabía que debía traer otro par. ¿Cómo estás? Preguntó Goblin Slayer, mirando al sacerdote lagarto. La cara escamosa del monje era tan difícil de leer como la de Goblin Slayer, pero por una razón completamente diferente. Aún así, estaba claro que él estaba prácticamente congelado, rígido por el frío. El sacerdote lagarto recogió un poco de hielo de sus escamas. Bueno, hemos llegado de todos modos. ¿Quién sabría que habría lugares tan fríos en el mundo? Hay otros lugares incluso más fríos que este. ¡Increíble! Bien podía creer los rumores de que sus antepasados habían sido aniquilados por una profunda congelación.
Riéndose en silencio del lagarto, el enano chamán metió la mano en su bolsa y sacó un jarrón de vino de fuego y unas copas para todo el grupo. Él comenzó a servir. Aquí hay un poco de vino, bébanlo. Calentará sus entrañas. Maravilloso. Tú sí sabes, maestro hechicero. Oh, me estás avergonzando. Toma, algo para ti. Gracias, dijo la sacerdotisa. Gracias, la alta arquera elfa. Lo aprecio, y por último Goblin Slayer. Cada uno comenzó a beber sus bebidas. Solo buscaban un poco de calor, hubiera sido contraproducente emborracharse. Sin previo aviso y sin una razón perceptible, la arquera elfa llevó la conversación al sacerdote lagarto. Oye, ¿no nos dijiste que tu objetivo era elevar tu rango y convertirte en un dragón? El enorme cuerpo del lagarto estaba acurrucado tan cerca del fuego como podía, y la bolsa de provisiones estaba en su mano. Quizás tenía hambre o tal vez solo quería probar un poco de queso que ahora estaba sacando. El sacerdote lagarto no intentó ocultar lo que estaba haciendo, pero asintió de manera trascendente. En efecto. ¿Un dragón que ama el queso, eh? Ella tomó otro sorbo de la taza en sus manos y rió. Es mejor para el mundo que un wyvern que solo quiere un tesoro o el sacrificio de doncellas, dijo el enano chamán. Al menos no tendría que preocuparse por alguien que quiera matarlo. ¿Puedo tener un poco de eso? De hecho puedes. Ellos estaban a poca distancia del nido de los goblins, aún congelados a pesar del fuego, pero la alta arquera elfa se sentía un poco más cálida y de buen humor. Ella usó una daga de obsidiana para cortar un trozo del queso que el lagarto le ofrecía, y luego lo arrojó a su boca. La comida de esa granja estaba deliciosa como siempre. Sus orejas se movieron alegremente. Dime la verdad. ¿Las chicas saben también a los dragones? ¿O solo es una especie de ritual o algo así? Una buena pregunta. Quizás cuando me convierta en un dragón lo entenderé. Quiero decir, ¿no tienes dudas de que podrás convertirte en un dragón? Preguntó la sacerdotisa, sorbiendo vacilantemente su vino. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. Quiero decir, respirar fuego y volar por los aires no son cosas que se pueden hacer con los milagros. Así es como la gente antigua describe a los dragones, de acuerdo. El enano chamán ya había vaciado una taza y se estaba sirviendo una segunda. Pero no puedes creer la mayoría de lo que los viejos dicen. Pero en mi ciudad natal residía un gran y temible dragón que se había convertido en un esqueleto. ¿Y si los monos se pueden convertir en humanos, seguramente los lagartos? La sacerdotisa sonrió levemente ante este grave murmullo del sacerdote lagarto. Cada persona tenía su propia fe. Oh, es cierto. La alta arquera elfa dijo de repente, chasqueando sus largos dedos. Cuando te conviertas en un dragón, tú vas a ser inmortal, ¿cierto? Iré a visitarte. Oh. Quiero decir, estamos hablando de por lo menos 1000 años, ¿cierto? Estarás súper aburrido. Te volverás loco sin ningún amigo para pasar el tiempo. Ella dijo seriamente que estimaba que al menos el 60% de los dragones enloquecidos en el mundo solo buscaban algo que hacer. El sacerdote lagarto asintió en reconocimiento. Luego él trató de imaginar cómo sería cuando se convierta en dragón. Un dragón que habla de las aventuras de Goblin Slayer. Uno que es visitado por una alta elfa. Y uno que le gusta el queso, agregó la arquera elfa. Esto hizo que el sacerdote lagarto ponga sus ojos felices. Eso suena bastante agradable. ¿Cierto? Pero ya es suficiente de eso. Pasarán 1000 años a su debido tiempo, y ahora debemos atender lo que viene ahora. El sacerdote lagarto dirigió su mirada a Goblin Slayer. Milord Goblin Slayer, ¿cómo los atacaremos? Él había estado escuchando la conversación silenciosamente. Ahora él dijo, buena pregunta, e inmediatamente volvió a pensar. Luego dijo, creo que deberíamos hacer lo que solemos hacer. Un guerrero al frente, luego la ranger, el monje guerrero, la clériga y por último el lanzador de hechizos. Como usted diga, respondió el sacerdote lagarto. Ese túnel parece lo suficientemente ancho, dijo el enano chamán, quien había echado un vistazo alrededor de la nieve para ver la entrada. Tal vez sea de 2×3. Los goblins tenían buena visión nocturna. La entrada al nido bostezaba silenciosa y oscura. No parecía haber ningún guardia. ¿Era una trampa? ¿Una descuidada vigilancia? Oh. Mi vino ya no sabe tan bien, dijo el enano chamán con un chasquido de su lengua. Debió notar que los desechos en la entrada eran más que basura.
El cuerpo de una aventurera yacía entre la basura. El cadáver había sido desechado como si no fuera más importante que una valla rota. Su equipo había sido despojado. Estaba claro que había sido muy profanada, y sus restos expuestos eran roídos por bestias. Lo más cruel de todo, la aventurera parecía ser una aventurera elfa. Parecía, bueno, ella debió haber forcejeado, y la violencia continuó después de su muerte. Sus orejas habían sido cortadas hasta el tamaño de un humano, y las puntas estaban atascadas en su boca. Los juegos retorcidos de los goblins no tenían límites. La alta arquera elfa miró al enano chamán. ¿Algo está mal? No. No es nada, él dijo sin rodeos. Pero sigue mi consejo, orejas largas, y no te asomes alrededor demasiado. No lo haré. En la mayor parte del tiempo. Oye, gruñó Goblin Slayer y luego le preguntó suavemente al enano chamán, ¿estaba la de cabello dorado ahí? El enano negó con la cabeza lentamente. Él tocó su barba, echó otro vistazo y luego sacudió su cabeza con más firmeza. No lo parece por lo que veo. Entonces aún hay tiempo, dijo el sacerdote lagarto, y los otros dos hombres asintieron. La sacerdotisa se estremeció, tal vez por la intuición de algo sobre lo que la conversación presagiaba. Goblin Slayer le dio un golpecito en el hombro y le dijo, vamos. Luego miró a los pies pálidos y descalzos de la chica. Ponte tus calcetines y las botas. La sombra de la antorcha bailaba inquietantemente en el viento. Pero el ángulo en el que había sido excavado el túnel significaba que, incluso a un paso, uno estaba resguardado de la nieve y el viento. Casi se podría decir que estaba caliente. Si no fuera por el olor de la carne y los excrementos que provenían del interior, el lugar podría ser acogedor. El camino desciende en un ángulo bastante pronunciado, dijo el sacerdote lagarto, con su cola agitándose con interés. Sí, pero vuelve a subir aquí, dijo la alta arquera elfa. Parecía como si los goblins hubieran excavado en el suelo inmediatamente luego de comenzar su nido y luego hubieran vuelto a subir. Los ángulos más graves no parecían naturales. Y lo más probable es que hayan sido por las manos de los goblins. Una barrera bastante inteligente contra la lluvia y la nieve, el enano chamán dijo, enseñando su gran conocimiento en construcción. Él miró por encima de su hombro hacia la entrada. Cualquier precipitación que sople se queda atrapada aquí y no se adentra en los túneles. ¿Los goblins hacen cosas como estas? La sacerdotisa dijo, parpadeando con perplejidad, o tal vez con sorpresa. Ella recordaba muy bien lo que a menudo decían. Los goblins son estúpidos, pero no lo son tanto. En otras palabras, el hecho que no tuvieran mucho conocimiento no significaba que no pensaran. Pero esto. No lo sé, Goblin Slayer respondió desapasionadamente, casi mecánicamente. Él sacó la espada de su cadera y la usó para remover el charco de desechos en el fondo de la depresión. Él chasqueó su lengua. No podemos decir nada por ahora. Todo lo que puedo decirte es que trates de no pisar el agua. ¿Hay algo ahí? La sacerdotisa preguntó. Es una trampa. Hay estacas en el fondo. Una trampa de pozo, en otras palabras. En lugar de enterrarla, los goblins la habían escondido en el fondo del charco de residuos. La elfa, probando la profundidad del charco con una de sus flechas, frunció el ceño. Esto es vil. Necesito que prestes atención a los enemigos. Lo sé, lo sé. Déjamelo a mí, te lo digo, ella saltó con agilidad sobre el charco, pero luego hizo un guiño pícaro y se echó a reír. No puedo soportar ensuciarme tantas veces. Una bolsita perfumada colgaba del cuello de la arquera elfa para ayudar a mantener alejado a los olores. Ella movió sus largas orejas con orgullo, pero Goblin Slayer negó con la cabeza y dijo sin rodeos, ensuciarte no es el punto. Ah, cierto, pero, bueno, cuando te enmarañas, es un dolor limpiarte, ¿cierto? La sacerdotisa escuchó la vacía nota en la risa de la elfa. Una bolsita similar colgaba junto a la etiqueta de rango en su cuello. Puede ser que ella se haya acostumbrado a frotarse de sangre y vísceras, pero nunca fue algo que disfrutó. Ahora que lo pensaba, la pila de cadáveres junto a la entrada era lo mismo. Ella tenía bastante experiencia con goblins ahora, había visto esto muchas veces y se creía acostumbrada a esto. Pero aún así, ella necesitaba más que una broma o una risita para... Oye, la alta arquera elfa, que estaba adelante, la miró e inclinó su cabeza gentilmente. Ella era de la misma manera. Los elfos tenían una percepción excepcional.
Al ver el movimiento de las orejas de la elfa, la sacerdotisa le devolvió el saludo. Hagamos lo que podemos. Está bien. Después de bajar 2 o 3 pendientes más, el grupo finalmente llegó al túnel principal de la cueva. La antorcha ya casi se había consumido, y Goblin Slayer la reemplazó con otra de su mochila. Sostén esto. Oh, sí, señor. Él le dio la antorcha más pequeña a la sacerdotisa, mientras sostenía la nueva, la cual ardía brillantemente. Los humanos eran los únicos miembros de este grupo, de hecho, los únicos en esta cueva que carecían de una apropiada visión nocturna. A la luz de la antorcha, Goblin Slayer examinó atentamente las paredes de tierra. Parecían haber sido excavadas con alguna herramienta brusca. Las paredes eran ásperas pero robustas, un ejemplo clásico de un nido de goblin. El problema estaba en otra parte. No veo ningún tipo de tótem. ¿Eso significa que no hay chamanes? No lo sé, negó con la cabeza. No lo sé, pero no me gusta. Pero ¿no sería más fácil para nosotros si no tienen ningún lanzador de hechizos? Preguntó la alta arquera elfa. También ha empezado a molestarme, dijo el sacerdote lagarto, abriendo sus grandes mandíbulas. El ataque al pueblo, la habilidad con la que despacharon a los aventureros anteriores. Sería difícil imaginar que no hay cerebros detrás de esta operación. ¿Estás suponiendo que es otro ogro o elfo oscuro? Preguntó la sacerdotisa. ¿O tal vez un demonio? La arquera elfa susurró con una expresión petrificada. La palabra hizo eco a través de los pasillos de la caverna, haciendo que sus cabellos se erizaran. Los aventureros se miraron, y luego el enano chamán, acariciando su barba, dejó escapar un suspiro. Ah, para allá. No hay sentido de ponerse tan tenso por hipótesis, se estiró, porque era muy bajo, y le dio una palmada a Goblin Slayer en la espalda. Esto no. Es exactamente a lo que llamamos golpear a una espada famosa con un martillo, pero, corta barbas, debemos concentrarnos en lo que debemos hacer ahora. Sí, dijo Goblin Slayer después de un momento. Levantó la antorcha y echó otro vistazo a la pared, luego asintió. ¿Aludías a un proverbio enano? Lo hice, el enano chamán dijo con un resoplido satisfecho. Ya veo, mientras Goblin Slayer se ponía en camino con su habitual y audaz zancada, se oían murmullos detrás de él como, no hay necesidad de volver a forjar una espada famosa o Nada mal. El diseño de la cueva no parecía muy complejo, y siguieron el camino por un tiempo. No había señales de goblins, solo un hedor penetrante de putrefacción. Pienso que me voy a enfermar, murmuró la alta arquera elfa, poniendo su collar sobre su boca. Nadie más lo dijo en voz alta, pero la mayoría del grupo pensaba de la misma forma, excepto Goblin Slayer. Eventualmente ellos llegaron a una intersección en forma de T. La arquera elfa se agachó de inmediato, inspeccionando cuidadosamente el suelo en busca de huellas. Muchas huellas se dirigen hacia la derecha, reportó, aplaudiendo sus manos para quitarse el polvo. Ella no siempre podía leer edificios hechos por el hombre, pero en entornos naturales como esta cueva, sus ojos eran confiables. Eso sugería que a la derecha había cuartos para dormir, con una armería o un almacén a la izquierda. O tal vez. La última vez, comenzamos con el inodoro, dijo el enano chamán. Correcto, Goblin Slayer dijo. Sería un inconveniente eludir a alguien simplemente porque estaba usando el baño. ¿El mismo plan de siempre? Goblin Slayer asintió. ¿Deberían hacer lo mismo que habían hecho antes? ¿Era seguro usar la misma estrategia cada vez? ¿Cuál era la probabilidad que el enemigo predijera lo que iban a hacer? Imaginación. Pensamiento. Si los actuales armamentos reales de un humano fueran su primera arma, el conocimiento y la planificación serían su segunda arma. Si él fuera un goblin, ¿qué es lo que haría? Primero golpearemos a la derecha, Goblin Slayer hizo su determinación sin fallas. No había más debate. La alta arquera elfa preparó una flecha en su arco, mientras que el sacerdote lagarto alistó una cuchilla de colmillo. El enano chamán tenía su bolsa de catalizadores en su mano, y la sacerdotisa agarró con firmeza su bastón. Se movieron con rapidez a través de los túneles, llegando a una gran sala de estar hueca. Allí, ante ellos, había una gran horda de goblins, cargando palos y picos como si se prepararan para un ataque sorpresa. Oh Madre Tierra que rebosas de piedad, otórganos tu luz sagrada a nosotros que estamos perdidos en la oscuridad. Con esas palabras, la sacerdotisa tomó la iniciativa. Ella lo hizo sin ninguna habilidad especial, solo una lanzada de dados.
Pero la forma en la que entonó el milagro de luz sagrada, sin dudar, era una señal de cuánto había crecido. Ella levantó su bastón, cuyo final era el anfitrión del milagro sagrado. Una brillante luz llenó la cueva. Gorarap. Orc. Los goblins, golpeados por la luz sagrada, se llevaron las manos a sus ojos y gritaron. Ella contó 10, no, 15. 17. No hay goblins, ni chamanes. Arqueros presentes. Vamos. Para los aventureros, que tenían la luz a sus espaldas, la iluminación no era un problema en lo absoluto. La primera sangre es mía. Tan pronto como Goblin Slayer dio su orden, una flecha comenzó a volar. La arquera elfa tiró de la cuerda de su arco con elegancia, liberando las 3 flechas que llevaba de un solo movimiento. La caverna puede haber sido oscura y confinada, pero eso no era obstáculo para el objetivo de un elfo. Su habilidad era tan avanzada que apenas era distinguible de la magia. 3 goblins colapsaron donde estaban. 14 quedaban. Una lluvia de piedras comenzó a asaltar a los restantes. Salgan gnomos, es hora de trabajar, ahora no se atrevan a eludir su deber. Un poco de polvo no puede causar impacto, pero 1000 hacen una roca preciosa. El enano chamán arrojó algo de arena al espacio, convirtiéndola en roca que llovía sobre el enemigo. Orga Ara. Gorop. Los goblins aullaban y retrocedían. El hechizo de ráfaga de piedra los asaltó indiscriminadamente, rompiendo huesos y desgarrando carne. En este punto, por supuesto, los hechizos que dañaron al enemigo y ayudaron a los aliados fueron de utilidad. Fue el mismo enano chamán quien se decidió por ráfaga de piedra, una técnica ofensiva. Los hechizos que golpeaban un área entera eran mejores mientras uno tenía la iniciativa antes de enfrentarse al enemigo. Quedan 10 goblins. Chillando y llorando sus viles lágrimas, los monstruos se lanzaron hacia adelante. Aquí vamos. Es su turno. Corta barbas. Escamoso. Roa. Bien. Un gran rugido y una breve respuesta. Los 2 miembros de la vanguardia del grupo estaban parados bloqueando la entrada a la sala. Era lógico que no entraran. Cuando luchaban contra numerosos oponentes, era prudente elegir un cuello de botella y defenderlo. El enemigo, que los había superado en número casi en 4-1, se redujo a la mitad de su fuerza. Y solo 2 o 3 goblins podían estar al tanto en el túnel. Contra los 2 guerreros, y la vista del terreno, la lucha fue casi pareja. Solo fue crucial para demostrar lo importante que era tomar la iniciativa en la batalla. Después de todo, siempre había más goblins que aventureros. El destino de los aventureros que intentaron enfrentarse a los goblins sin conocer ese hecho básico fue uno cruel. Gorop. Ella. Los goblins aún estaban medio ciegos por el destello de luz. Sus ataques apenas valían la pena para preocuparse. El sacerdote lagarto golpeó con sus garras y cola, asestando un fuerte golpe a un goblin y haciendo pedazos a otro. Quedaban 8. Los lagartos respetaban a la animalidad, ya que era la naturalidad bestial combinada con el intelecto agudo que caracterizaba a los nagas. Violento y valiente, los gritos de guerra se mezclaban con las oraciones. El sacerdote lagarto se arrojó sobre los goblins sobrevivientes. HMPH, solo detrás de él, Goblin Slayer apuñalaba a las criaturas en sus lugares vitales silenciosa, obediente y precisamente. Garganta, corazón, cabeza. No importaba. Las criaturas humanoides tendían a tener muchos puntos débiles. Goblin Slayer personalmente prefería la garganta. Una puñalada ahí podría no resultar en una muerte instantánea, pero haría que el objetivo quede indefenso. Pateó a un goblin ahogado y arrojó su espada a otro más lejano. Oragaga. 10, 11. Su objetivo se derrumbó, perforado a través de la garganta. Incluso en la oscuridad, su objetivo era exacto. Quedaban 6. Goblin Slayer empujó un palo que pertenecía a un goblin muerto con su pie, levantándolo con su mano. Atrapó el golpe del hacha de un goblin a su lado con su escudo, luego dirigió un golpe directo al estómago de la criatura con el palo. Orarao. Algo asqueroso salió de la boca abierta del goblin. Goblin Slayer golpeó de nuevo. Esto hizo 2 más desde su último recuento. Después de asestar un atroz golpe al cráneo de la criatura, Goblin Slayer despreocupadamente limpió el vómito de su escudo. 13. El enemigo se va a recuperar pronto. Entendido. Quedan 4. Difícilmente una excusa para tomárselo con calma, por supuesto.
A pesar del nerviosismo evidente en su rostro, la sacerdotisa levantó su bastón para otro de los milagros que borran el alma. Oh Madre Tierra que rebosas de piedad, otórganos tu luz sagrada a nosotros que estamos perdidos en la oscuridad. La Madre Tierra respondió la oración de su fiel discípula con otro milagro. La luz cegadora llenó la habitación una vez más, desterrando la oscuridad de la caverna. Los goblins, sin embargo, no eran tontos. Ciertamente no eran unos intelectuales, pero cuando se trataba de crueldad y malicia, ellos no tenían iguales. Y cuando esa falta de principios se unía a la violencia, el resultado era inevitable. El bastón que sostenía la chica había brillado. Ahora ella lo estaba levantando de nuevo. Eso significaba que volvería a brillar. Uno de los goblins, al juntar estos dos hechos básicos, agachó la cabeza. Lamentablemente fue uno de los arqueros. Cuando sus tres compañeros fueron asesinados, mantuvo la cabeza baja, esperando su oportunidad, con el arco y la flecha listos. ¡Ah! El grito parecía ser de un shock. Alguien cayó, era la alta arquera elfa. La flecha del goblin se había lanzado entre los dos guardias de primera línea para golpearla. En efecto fue un golpe crítico. ¿Ahora qué es esto?, exclamó el sacerdote lagarto. Una flecha tosca pero siniestra estaba pegada cruelmente en la pierna de la arquera elfa. Goblin Slayer miró hacia atrás, luego lanzó su palo antes de correr hacia la elfa. ¡Ora! ¡Wash! El palo giró una vez en el aire y luego se conectó firmemente con la cabeza del goblin, provocándole un grito. Sin embargo, no era suficiente para matarlo. Mientras corría, Goblin Slayer tomó una daga del suelo, cubriendo los pasos finales de un gran salto. ¡Goaur! El goblin tomó su flecha y tiró, tratando de escapar, pero fue demasiado tarde. La daga se hundió en su corazón, se retorció una vez, y fue acabado. 17. Eso fue todo de ellos. Mirando alrededor de la pila de cadáveres, Goblin Slayer tomó una cercana espada y la puso en su vaina. Oye, ¿estás bien, orejas largas? Sí. Estoy bien. Discúlpenme. He fallado. Te atenderé de inmediato, dijo la sacerdotisa. ¿Eso está envenenado? Por aquí, dijo la voz grave del sacerdote lagarto. Primero, debemos remover la flecha. El rostro de la alta arquera elfa estaba pálido, pero ella estaba tratando de actuar valientemente. Ella mantuvo las manos sobre la herida mientras murmuraba. Está bien. Normalmente, Goblin Slayer podría haber ido directamente donde su compañera, pero este seguía siendo territorio enemigo. Necesitaban estar alertas ante cualquier posible emboscada. Por lo que Goblin Slayer pudo ver, la herida no era fatal y, de todos modos, había algo que quería comprobar. Se acercó al cadáver del último goblin que había matado y le dio una patada indiferente. El cuerpo rodó, exponiendo su hombro. Allí, vio una cicatriz de una herida de flecha que había sanado desde entonces. Él recordó a este goblin. ¿Qué pasa? En ese momento, Goblin Slayer escuchó voces de sorpresa que venían de detrás de él y se dio la vuelta. Él se dirigió hacia el lugar donde la elfa se estaba retorciendo. La sacerdotisa lo miró a su lado. Goblin Slayer-san, mire esto. Con una mano temblorosa manchada con la sangre de la arquera elfa, ella levantó el ástil de la flecha. Sí, solo el ástil, sin la punta de la flecha. Había sido tallada de una rama, lo bastante tosca como para saber sugerir el trabajo de un goblin. Incluso tenía unas pequeñas y horribles plumas pegadas en el extremo. La punta, sin embargo, no había sido bien asegurada o tal vez eso se había hecho deliberadamente. Tal vez la punta de la flecha estaba destinada a romperse y permanecer dentro del cuerpo de la alta arquera elfa. Él había sido descuidado. No, la contemplación y el remordimiento tenían que esperar. Inmediatamente, Goblin Slayer se arrodilló al lado de la elfa. ¿Huele? Yo estoy bien, realmente Orkbolg, te preocupas demasiado. Parecía que dolía de solo moverse. La sangre fluía de la pierna arquera elfa, y ella gemía de dolor. Mantén la presión sobre la herida. Eso ayudará a detener la sangre. Aunque no es mucho. Está bien. Yo lo voy a hacer. Sin duda ella estaba tratando de sonar fuerte, pero su voz era mucho más suave de lo normal. Ahora Goblin Slayer cambió a hacer preguntas a la sacerdotisa. ¿Algún tipo de veneno? Por el momento, no lo creo.
Pero, mientras hablaba, la sacerdotisa miró con preocupación la herida de la arquera elfa. Incluso con la elfa apretando tan fuerte como podía, la sangre seguía escurriéndose entre sus dedos. Con la punta de la flecha todavía alojada allí no tendría sentido el cerrar la herida con algún milagro curativo. Los milagros de un clérigo podían provenir de los dioses, pero sus efectos estaban limitados por la realidad física. Usando curación menor mientras un objeto extraño permanecía en el cuerpo era una situación difícil. Goblin Slayer miró al sacerdote lagarto, pero este también negó con la cabeza. Revitalizar solo es capaz de mejorar las habilidades de curación nativas del cuerpo. Eso hizo la conclusión simple. El enano chamán buscó dentro de su bolsa mientras hablaba. No podemos dejarlo ahí, ¿cierto? Corta barbas, dame una mano, ¿quieres? Seguro, él y el enano se miraron y rápidamente se pusieron a trabajar. La sacerdotisa, quien tenía una idea de lo que iban a hacer, se veía algo perturbada. La alta arquera elfa, que no tenía idea, simplemente parecía inquieta. Goblin Slayer tomó una daga a la suya, no la que había robado de algún goblin, y comprobó la hoja. Lo haré. Dame fuego. Claro que sí. Llama danzante, fuego de la salamandra. Danos una parte de lo mismo, el enano chamán removió un pedernal de entre sus catalizadores, golpeándolo mientras hablaba. Una pequeña llama fantasma brotó en el aire, brillando en la daga de Goblin Slayer. Él calentó la cuchilla con cuidado y luego apagó la llama con un movimiento rápido. Casi al mismo tiempo, sacó un paño de su propia bolsa y se lo arrojó a la arquera elfa. Mantén esto en tu boca. ¿Qué estás planeando? Voy a sacar la punta de la flecha. Las largas orejas de la alta arquera elfa estaban erguidas hacia arriba. Yo no quiero que hagas eso. Después de que lleguemos a casa, ¿podemos? Todavía sentada sobre su trasero, ella gateó hacia atrás. El enano chamán dejó escapar un suspiro. Sin quejas ahora, orejas largas. Corta barbas está en el derecho de hacerlo. ¿Quieres que esa pierna se pudra y se caiga? Desde su lado, el sacerdote lagarto habló con frialdad y con una convicción de una roca caída del cielo. Ciertamente no sería necesario volver a colocarla entonces. Oh. Vamos, todos, la están asustando, la sacerdotisa, incapaz de quedarse sentada por más tiempo, regañó a los hombres del grupo. Pero ella no hizo ningún esfuerzo para detener lo que estaban haciendo. A ella misma le sacaron una flecha a la fuerza una vez. Ella conocía el miedo y el dolor y cuánto podía empeorar si la dejaban así. Al menos, trata de hacerlo de la manera menos dolorosa posible. ¿Qué otra cosa haría? Goblin Slayer estaba esperando que la cuchilla al rojo vivo se enfriara a la temperatura correcta. Un médico ambulante le había enseñado que hacer eso eliminaría cualquier veneno de la hoja. Muéstrame la herida. Ergo realmente no lo harás doler, ¿verdad? Muy lentamente, con el rostro totalmente pálido, la alta arquera elfa movió su mano. Goblin Slayer no respondió pero examinó la herida, de la cual aún brotaba sangre. Vino. Ahí mismo, el enano chamán tomó un trago de vino de fuego y lo escupió, como si estuviera lanzando estupor. Las lágrimas saltaron a los ojos de la alta arquera elfa cuando los espíritus alcohólicos ardieron en la herida. HRRRRGH. Muerde el paño, así no te morderás la lengua. Solo pregunto de nuevo, no lo harás doler, ¿verdad? No puedo prometer nada, Goblin Slayer dijo con un movimiento de su cabeza. Pero lo intentaré. La alta arquera elfa, que parecía resignada, mordió la tela y cerró los ojos con fuerza. La sacerdotisa tomó su mano. Y luego Goblin Slayer hundió la daga en el muslo de la elfa, ensanchando la herida, cavando más profundo. HRRRRRGH. Gawk. El cuerpo de la arquera elfa se desplomó como un pez que se había varado en la orilla. El sacerdote lagarto presionó hacia abajo sus hombros para mantenerla firme, y la sacerdotisa continuó sosteniendo su mano. Goblin Slayer no se detuvo en su trabajo. Su mano era cruel pero segura. La remoción de la punta de la flecha solo tomó unos segundos, pero la alta arquera elfa podía haber jurado que habían pasado horas. Hecho. Ella dejó escapar un largo suspiro de alivio. El sacerdote lagarto colocó una mano a escala del muslo de la arquera elfa y recitó. Gorgosaurus, hermoso aunque herido, puedo tomar parte de la curación de tu cuerpo. Se le concedió un don, revitalizar. El poder de los temibles nagas hizo que la herida de la elfa mejorara ante sus propios ojos.
La carne se unió y la piel se formó, la herida pareció hervir. Un verdadero milagro. ¿Puedes moverte? Él preguntó. Ese sí, dijo la arquera elfa insegura, aún con lágrimas en los bordes de sus ojos. Ella movió su pierna hacia adelante y hacia atrás, comprobando que funcionara. Sus orejas cayeron lastimosamente. Los primeros auxilios humanos son terriblemente violentos. Aún puedo sentirlo. ¿Estás bien? La sacerdotisa preguntó, ofreciendo su hombro para apoyar a la alta arquera elfa mientras se levantaba. Creo que sí. ¿Puedes disparar tu arco? Goblin Slayer preguntó. Por supuesto que puedo, respondió la elfa, tal vez un poco más acalorada de lo necesario. Ella no estaba jactándose, exactamente. Pero incluso si ella podía disparar, su movilidad estaba deteriorada. Al menos por el resto del día. Deberíamos hacer una retirada táctica, Goblin Slayer negó con su cabeza, pero no podemos hacer eso todavía. No confío en el número de milagros y hechizos que nos quedan, anunció calmadamente el sacerdote lagarto. Incluso así, el casco giró lentamente de lado a lado. Todavía hay más de ellos en el fondo. Tenemos que investigar, Goblin Slayer comprobó su armadura, su casco, su escudo y armas. Satisfecho, se volvió hacia sus compañeros. Puedo quedarme solo si lo prefieren. La herida arquera elfa fue la primera en responder. No trates de ser gracioso. Nosotros vamos contigo, ¿verdad? Ciertamente. Nosotros vamos, la sacerdotisa dijo con un enérgico asentimiento. Goblin Slayer gruñó. El sacerdote lagarto rió y puso una mano en el hombro de él. Entonces supongo que eso significa que todos vamos. Pfa. Orejas largas, nunca pensando en lo cansados que estamos los demás, dijo el enano chamán con una sonrisa y un encogimiento de hombros exagerado. La alta arquera elfa lo vio con una mirada fulminante. Oye, Orkwolgie es el que quiere. Y ellos ya estaban corriendo. Goblin Slayer, ignorando el escándalo habitual de su pelea, echó otro vistazo alrededor de la sala de estar. Aunque superados, los goblins no habían mostrado signos de intentar huir. Así que había un goblin que copió su pequeño truco. Uno que había recibido primeros auxilios por su herida de flecha. Y uno que lo comandó. No me gusta, murmuró. No le gustaba en lo absoluto. HMPH. Goblin Slayer le dio una patada a la vieja puerta podrida, haciéndola colapsar. Casi al mismo momento, los aventureros se amontonaron en la sala, tomando sus posiciones, con la sacerdotisa en el centro, sosteniendo la antorcha. Habían esperado un almacén o una armería o, quizás, un baño. Pero la habitación donde brillaba la luz no era nada de eso. Al igual que la sala de estar de antes, esta era otra habitación grande excavada en la tierra. Había un montón de montículos de tierra que podrían haber pasado por sillas. Más lejos en la habitación, había una piedra oblonga que podría haber sido traída de otra parte. Era inequívocamente un altar. Esta era una capilla, así que esta cueva era un templo. Si era así, este altar estaría donde ofrecían sus sacrificios. Oh. La sacerdotisa fue la primera en darse cuenta, como a menudo era el caso. Ella se apresuró a acercarse. El recuerdo de una trampa que habían encontrado en las alcantarillas pasó por su mente, pero eso no era razón para dudar. Ella estaría vigilante, pero no se contendría de ayudar. Una mujer yacía en la piedra, como si simplemente la hubieran arrojado allí. Ella no llevaba trozo alguno de ropa. Su cuerpo desnudo estaba sucio, y en la manera en la que sus párpados estaban cerrados con fuerza hablaba de su agotamiento. Su cabello enmarañado era de un color dorado como el color de la miel. Está respirando. Dijo felizmente la sacerdotisa, acunando suavemente a la mujer. Su amplio pecho subía y bajaba suavemente. La prueba de la vida. Misión cumplida, ¿eh? Murmuró la alta arquera elfa, obviamente no creyendo en tal cosa. No hubo ningún sentimiento de satisfacción o algo parecido al matar goblins. Ella frunció sus labios y miró alrededor de la capilla. Era un lugar primitivo de adoración. Para un alto elfo como ella era imposible sentir la presencia de los dioses en un lugar como este. Me preguntó si un sacerdote de la secta del mal estaba aquí. O tal vez son los vestigios de alguna vieja ruina, dijo el sacerdote lagarto, mirando alrededor. La elfa podía oírlo raspando el polvo mientras examinaba el lugar. Aunque no puedo imaginar que Dios podría ser adorado en un lugar tan vulgar.
Espera un momento, escamoso, dijo el enano chamán, pasando su dedo por la pared. La tierra está fresca. Esto fue excavado recientemente. ¿Goblins? Preguntó Goblin Slayer. Probablemente, asintió el enano. ¿Eran los goblins reas caídos? ¿O elfos o enanos? ¿O vinieron de la luna verde? Nadie lo sabía. Pero como criaturas que hacían su casa bajo tierra, tenían habilidades de excavación estimables. No importaba cuán remoto sea el lugar, los goblins podían cavar un hoyo y comenzar a vivir en él antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Podían salir y sorprender a un grupo de aventureros tan fácilmente como si fuera el desayuno. Uno no tenía que ser Goblin Slayer para saber esto. En su primera aventura, la sacerdotisa había... mira aquí. Ante la angustiada exclamación de la sacerdotisa, él miró una vez más a la mujer cautiva. La sacerdotisa sostenía el cabello de la mujer, sin temor a ensuciarse las manos. Ella señalaba la nuca del cuello de la mujer. La alta arquera elfa no pudo contener el murmullo de eso es horrible, y era difícil culparla. El cuello de la inconsciente mujer llevaba una marca que sobresalía dolorosamente. La fea huella roja y negra manchaba su hermosa piel. Goblin Slayer recogió la marca de metal, que yacía en el suelo cercano. Parecía una herradura perdida o algo así, como si hubiera sido trabajada de una forma complicada. ¿Es eso lo que usaron? Preguntó el sacerdote lagarto. Así parece. Parecía ser alguna especie de círculo, en medio del cual había algo similar a un ojo. Goblin Slayer tomó la antorcha y examinó la marca cuidadosamente, fijándola en su memoria. ¿Era la marca de una noble tribu o clan? Quedaban muchos misterios acerca de los goblins. Sin embargo, no parece ser un tótem de goblin. Los goblins tenían poca idea de crear cosas por sí mismos. Ellos simplemente robarían lo que necesitaban. Eso era suficiente para ellos. Sin embargo, esta marca, incluso si se construyó de una combinación de artefactos encontrados, representaba un acto de creación. Creo que es la luna verde, dijo una temblorosa voz. Era la sacerdotisa, acariciando suavemente el cuello de la mujer. Es el signo de un dios. La deidad del conocimiento externo, el dios de la sabiduría. Muchos dioses se reunían alrededor de ese tablero, para vigilarlo. Incluían, por supuesto, al dios del conocimiento, que dominaba el conocimiento de las cosas y encontraba muchos fieles entre los eruditos y los funcionarios. Se decía que la luz del dios del conocimiento brillaba entre todos los que se aventuraban en lo desconocido, buscando la verdad y los caminos del mundo. Sí, lo que el dios del conocimiento concedía no era el conocimiento en sí mismo, sino las guías, el camino que llevaba a la verdad. Para la adversidad en sí era un tipo importante de conocimiento. El dios de la sabiduría, quien era la deidad del conocimiento de las cosas externas, trataba de algo sutilmente diferente. El dios de la sabiduría no conducía a sus suplicantes al camino del conocimiento, sino que concedía sabiduría a los que preguntaban. Lo que esto haría al mundo, al tablero, probablemente no le interesaba a la deidad. Consideremos, por ejemplo, a un joven hombre que, confrontado por las molestas infelicidades de la vida cotidiana, murmuraba, como quisiera que se acabe el mundo. Normalmente, esas palabras eran meras tonterías, una expresión inocente de insatisfacción. Pero cuando el ojo del dios de la sabiduría caía sobre una persona así, entonces ¿qué? En un instante, una forma terrible de acabar con el mundo entra en la mente del joven, y él comienza a actuar. Más que unos pocos creen en este dios, gracias a ráfagas inexplicables de información. Pero, cielos. Ahora me duele la cabeza casi tanto como mi pierna, dijo la alta arquera elfa, frunciendo el ceño como si en verdad le doliera su cabeza. Voy a vigilar. Chicos, ustedes continúen. Oye, el enano chamán dijo con un tono de molestia. Todo está bien, estás vigilando, pero al menos escucha lo que estamos diciendo. Sí, seguro, ella no sonaba nada entusiasta. Ojeó la cuerda de su arco, con una flecha suelta lista. Ella seguía moviendo sus piernas inquietamente, tal vez el dolor la estaba molestando. Sus orejas se movieron un poco, mientras escuchaba atentamente. Goblin Slayer miró en la dirección de ella, pero luego volvió a mirar la marca. ¿La luna verde, dijiste? Sí, señor. Yo aprendí un poco sobre eso en mi estancia en el templo. La sacerdotisa no sonaba como si ella misma lo creyera. Su tiempo como aprendiz ya parecía muy lejano. ¿Quieres decir acerca de la que los goblins provienen? Murmuró Goblin Slayer, sosteniendo la marca de metal.
Si es así, entonces no hay dudas de que nuestros enemigos son goblins. Habló sin signos de vacilación. Uno de esos goblins mostraba indicios de haber sido sanado. ¿Pero quién iría tan lejos como para usar un milagro para ayudar a un goblin? Un agente del caos rebosante de misericordia y compasión, se burló el sacerdote lagarto. Lo dudo. Entonces debe haber sido un goblin, ¿verdad? La sacerdotisa dijo. ¿Pero cómo podrían ellos? Ella parpadeó, como si no quisiera creerlo. El dios que daba conocimiento de lo externo era caprichoso. No habría sido una gran sorpresa si esta deidad hubiera hablado con un goblin. No habría sido extraño, pero una duda permanecía en el corazón de la sacerdotisa. Aún así, si los goblins podrían haber completado un ritual, eso sería mucho peor que escuchar ocasionalmente la voz de Dios. ¿Estás seguro de que no es un sacerdote malvado de alto rango, o un elfo oscuro o algo así? Ella preguntó. ¿Qué? Yo no lo creo, una alta y clara voz respondió a la sugerencia de la sacerdotisa. Puedes seguir vigilando o puedes hablar. Elige uno, el enano chamán suspiró de nuevo y acarició su barba con algo más que molestia. Tú eres el que me dijo que los escuchara. Si yo estoy escuchando, entonces tengo el derecho de contribuir, ¿no? La alta arquera elfa se rió en voz baja. Dijo el sacerdote lagarto en asentimiento. Y, señorita Ranger, ¿qué es lo que te gustaría contribuir? Quiero decir, ella giró su dedo índice en círculos. Si tienes un montón de goblins, y solo los utilizas para saquear, eso no te hace mucho más inteligente que un goblin, ¿verdad? Bueno, demonios, orejas largas, quizás un grupo de bandidos encontraron la religión y pensaron que se suponía que debían adorar a los goblins. Solo estás molesto por no creer en tu propia explicación. Bien. El sacerdote lagarto soltó una especie de resoplido, se cruzó de brazos y comenzó a contar con los dedos. Piensa como goblin, actúa como goblin, ataca a las personas y es un seguidor del mal. La sacerdotisa llevó un dedo a sus labios, pensando en las posibilidades. ¿Un sacerdote goblin? ¿Un sacerdote guerrero? Nada parecía encajar. ¿A qué se estaban enfrentando? ¿Un goblin de algún tipo? Pero, ¿de qué tipo? En ese momento, una idea vino a la cabeza de la sacerdotisa, tan de repente, como si fuera un regalo del cielo. Era una extravagante e imposible idea. Pero, la idea parecía cobrar sentido si trataban con alguien que manejaba un ejército en contra de los no creyentes. No puede ser. Eso es imposible. Ella abrazó sus propios hombros y sacudía su cabeza, negándose a creerlo. A su lado, podía escuchar la marca crujiendo en el puño de Goblin Slayer. No era posible. Era ridículo. Pero de hecho, nada era imposible. Solo había una respuesta. Goblin Slayer reconoció claramente quién era verdaderamente su enemigo. Un paladín goblin.